El tema que hoy vamos a desarrollar es el neoclásico. Vamos a ver cuál fue la influencia del neoclásico en América, en el continente americano. Vamos a hacer un recorrido por los Estados Unidos de América. Vamos a seguir con los estados independientes de América del Sur y puntualmente nos vamos a detener en el Río de la Plata en momentos en que se desarrolla el plan de Bernardino Rivadavia con su corte liberal y las influencias de este neoclásico que emerge en estos territorios. Se produce hacia 1776 la independencia de las colonias americanas de Inglaterra. Esto ocurre porque los tributos que cobraba Inglaterra a las colonias las, por una parte, asfixiaban, pero por otra parte, si las colonias podían ubicar sus productos vía ultramar en otros mercados europeos, también se oponía a Inglaterra por su política proteccionista. Es así que las colonias se organizan con líderes que van a tener un alto protagonismo en la organización del incipiente Estado independiente, como John Adams y Thomas Jefferson. Finalmente se produce el enfrentamiento armado que es apoyado en el caso de las colonias por Francia y España, y finalmente, derrotado el ejército inglés, las colonias proclaman la independencia de Inglaterra. La imagen que tenemos en pantalla corresponde a un ejemplo de casona solariega construida en 1683 en Topsfield. Corresponde a la casa de un pastor Capen. La imagen lo que pretende es que nos ilustremos respecto de cuál eran las características que adoptaba la arquitectura colonial británica en Norteamérica. Es importante tener presente esta imagen para que después la podamos contrastar con la influencia del neoclasicismo en momentos de la independencia de estas colonias. Como ustedes pueden ver, las influencias de sajonas están dadas por las cubiertas de fuerte pendiente y, como habíamos mencionado, la producción de madera en las colonias también facilitaba la adopción de esta conformación de cerramientos en tablones de madera, y en este caso la imagen que se observa corresponde a una ubicación en lo alto de una pradera, y se trata de un asentamiento, por supuesto, también productivo, es decir, casona con posibilidad de establecimiento productivo en un escenario todavía un poco rural. Esto es actualmente un patrimonio norteamericano, porque identifica y documenta lo que fueron los momentos coloniales en el devenir de la historia norteamericana. Vamos a hablar un poquito de la arquitectura de la Revolución Norteamericana. La arquitectura norteamericana es el eslabón que liga el clasicismo con la corriente neoclásica, y esta unión se va a hacer evidente en la obra de Jefferson, quien fuera terrateniente, estadista, arquitecto y principal protagonista de la Declaración de la Independencia Norteamericana. Los revolucionarios americanos rescataron para Grecia el haber sido la cuna de la democracia, en palabras de Fernando Iglesias. Es decir, Grecia como la cuna de la democracia, y Roma por haber proporcionado el modelo más acabado de una república. Como Estados Unidos fue históricamente el primer país moderno organizado como república,
y dado que su independencia respecto de Inglaterra es el antecedente de la Revolución Francesa, tiene la urgencia de organizarse como Estado autónomo y para ello crea los programas edilicios que van a estar asociados a la nueva república y asuman el modelo greco-romano como la mejor opción. La arquitectura es portadora de mensajes. La arquitectura es objeto de carga simbólica. Entonces, vamos a ver que existe un carácter asociacionista y metafórico en los historicismos arquitectónicos. El mundo clásico nos proporciona innumerables signos que son aptos para comunicar la grandeza republicana del nuevo Estado. Al decir de Hamlet, el viejo mundo clásico de Grecia y de Roma resulta por lo menos artísticamente libre y arquitectónicamente clásico. Con esto, y utilizando esta representación, en las colonias norteamericanas el mundo colonial estaría muerto. Después de la guerra revolucionaria, entonces, todo lo que estaba representando lo inglés no se avenía con un nuevo movimiento cívico que rechazaba toda influencia metropolitana. Y entonces las preferencias se vuelven hacia las villas romanas y los templos griegos. En pantalla podemos ver lo que sería la rotonda de la Universidad de Virginia y nos vamos a asociar con la rotonda paladiana de inspiración neoclásica y vamos a ver cómo se hace una traspolación simbólica y formal a los territorios de Virginia y para estos nuevos programas funcionales como las universidades. La obra es de Benjamin Latrobe y Thomas Jefferson en 1817. Para el desarrollo de la arquitectura neoclásica, hay que tener en cuenta que también Washington resulta ser el divino César, en cierto modo, para Norteamérica, y que una ciudad entera lleva su nombre y a él se le han proporcionado posteriormente unos monumentos en su honor, pero ellos todos clásicos. Como inspiración han servido los libros de Stuart y Revett y los libros que realizaron los propios hermanos Adams. Por otra parte, la influencia de Jefferson en todo el programa funcional, con el aporte de la admiración que le generaron las ruinas romanas en Nimes que él visitó en Francia. Pero enfáticamente Jefferson dio una interpretación estricta del clasicismo que él requería para los nuevos edificios que se habrían de levantar en el paisaje casi rural norteamericano. Jefferson fue consciente de este valor simbólico y por otra parte quería tomar como modelo un monumento aprobado por el sufragio universal, textualmente dicho esto, ¿no es cierto? Y es así que de los monumentos antiguos rescatan algunos muy simbólicos y sobre todo asociados a ese espíritu democrático. Benjamin Latrobe diseña un banco que
también asume las formas clásicas de un templo griego. La incipiente organización administrativa de los bancos precisaba de grandes espacios para el público y para los empleados. Los amplios espacios romanos eran un buen modelo a quien recurrir, aunque estas formas no tenían antecedentes para el programa financiero. Se asumieron que estas formas sobrias de la antigüedad, la altura imponente, era una idea que se podía asociar a la estabilidad y a la seriedad que la imagen de la institución bancaria necesitaba. El gusto ya estaba preparado para alejarse de los modelos coloniales ingleses y preferir a lo que sería algo más que una nueva moda. Las formas neoclásicas también podrían relacionarse con otros referentes de la antigüedad clásica, que también asumían monumentalidad y grandeza o esplendor, pero que tenían mayor asociación con la Roma imperial. Veamos cómo se presenta este proceso de transformación de los gustos barrocos a los nuevos cánones estéticos neoclásicos. En el ejemplo que tenemos en pantalla vemos la Academia de San Fernando. Es una obra que la hizo José Churriguera, referente del barroco, y fue intervenida posteriormente por el arquitecto Diego de Villanueva, paladín en este caso del neoclasicismo. Ustedes tienen hacia la izquierda el dibujo de la fachada original del fragmento sobre el acceso, donde, si prestan atención, van a ver la transformación del portal barroco, que estaba enmarcado con ángeles y molduras, a el austero portal característico de una primer tendencia neoclásica, con columnas con basamento, el fuste liso de orden toscano y capitel dórico. En este caso, la transformación de la fachada lleva una síntesis también en la eliminación de las pilastras que marcaban toda la línea del paño de acceso hasta el cornizamiento, que terminaba con unos cupulines o macetones. Todo esto fue reemplazado, por supuesto, en una transformación que incluye a posteriori un piso más, un nivel más. Pero es un ejemplo para analizar, porque la Academia de San Fernando va a ser quien marque la vanguardia de la instalación del gusto neoclásico en las colonias españolas en América. Podríamos preguntarnos por qué el neoclásico es un movimiento que tiene propagación en los Estados Unidos de América, pero también en Centroamérica y Sudamérica. ¿Cuál es el factor común que hay en toda esta propagación del neoclasicismo en América? Bueno, hay que tener presente que hacia 1752 se crea la Real Academia de San Fernando, en honor, por supuesto, a el rey Fernando, y también se crea la Academia de San Carlos de Nueva España en 1785 en México. Estas dos academias fueron hitos fundamentales para la penetración de la cultura neoclásica y, por supuesto, la transferencia de las teorías y principios que propagaban y propiciaban
la transferencia formal del neoclasicismo. Hay que tener en cuenta la cantidad de tratados y enciclopedias que sobre el neoclasicismo fue generando la élite académica y arquitectónica. En Chile, por ejemplo, se instaló el arquitecto Joaquín Toesca, que en su formación influyó lo románico y lo neoclásico. También en el Real Cuerpo de Ingenieros Militares se inculcó el estilo que contribuyó a distribuirse en las obras castrenses de las provincias hispanoamericanas, es decir, en todas las obras que las fuerzas militares tenían en estos estados. En México, el neoclasicismo español lo podemos circunscribir al siglo que va de 1780 a 1810. La necesidad de incorporar toda la realidad a normas cartesianas verificables no podía soslayar la arquitectura que también se incorpora a la planificación centralizadora de la legislación absolutista. La erradicación de la Academia de San Carlos abriría una producción importante de 3 décadas de arquitectura neoclásica, pero aún incluso antes ya, los ingenieros militares y teóricos de la Ilustración señalaban sus líneas contra el arraigado barroquismo, denostándolos. Dice Ramón Gutiérrez que la persistencia del sistema de estratificación centro-periferia hicieron que el neoclasicismo arraigara en algunos puntos del territorio americano, particularmente México, Guatemala, Colombia, Perú, Chile y el Río de la Plata. La obra que tenemos en pantalla es el Palacio de la Minería, construido entre 1797 y 1813, a cargo de Manuel Tolsá, arquitecto de la Academia de San Carlos, y es una obra de las que podríamos decir paradigmática. Si bien la obra que vemos tiene una intervención ya no hecha por Manuel Tolsá, sino por Antoine Villard en 1830. Formalmente la obra tiene un paño central y discurre en 3 niveles que podríamos observar se denotan a través de los cornisamentos que separan los 3 planos funcionales de toda la obra. En esta, además de las simetrías axiales, verticales y horizontales que podemos observar en la obra, y cómo diferencian también en cada nivel la presentación de los aventanamientos. Algunos tienen balcones, otros tienen balcón corrido, otros tienen enmarcados en pilastras con frontis curvo. Es decir, cada orden tiene su propio lenguaje y las simetrías nos acotan funcionalmente la organización de la obra. Esta obra funcionó como colegio de la minería y también sirvió de asiento a la primera promoción de profesionales formados hasta que se transformó en Escuela Especial de Ingenieros. Es una obra, como decíamos, paradigmática, así como la Casa de Puente Alvarado, la de Marqués de Apartado. Tolsá va introduciendo modificaciones ornamentales y también de partido. Revalora el entrepiso
y retoma la tradición de los, como dije, corredores volados o balcones, reemplazando estos balcones por las características arquerías, digamos. Muy bien, las obras del Palacio de Buenavista y las obras del Convento de la Enseñanza y también el Hospicio Cabañas son completadas por otros arquitectos ya como Tres Guerra y Ortiz. El rol de Chile fue altamente significativo en la América del Sur colonial. Fue el movimiento neoclásico chileno el que encaró las obras públicas de envergadura hacia 1780 con la llegada de Joaquín Toesca y Ricci, arquitecto italiano, este último agregado de la Academia de San Lucas. La obra de Toesca entre 1745 y 1799 fue numerosa. Se encuentra la Casa de la Moneda, que vemos en pantalla, las casas consistoriales, el frontispicio de la catedral, la iglesia de la Merced, el Hospital San Juan de Dios y su influencia además que repercutió en otras innumerables cantidades de obras. La Casa de la Moneda tiene un planteo simétrico con siempre una presencia maciza y organizada en torno a patios. Estos elementos, los patios, actúan a la vez como organizadores funcionales de las distintas alas. La tipología es muy similar a los realizados por la Academia de San Fernando en Madrid, es decir, hay una continuidad proyectual y de concepción de las obras que tiene que ver con este tronco de las academias de Bellas Artes, donde se enseña este contenido clásico académico. También es notable constatar que además de la arquitectura oficial, también se puede encuadrar el caso de las obras eclesiásticas y las obras de los ingenieros militares, que en el caso de Chile y de Perú ha sido de notable impacto en la recientemente conformación de sus organizaciones institucionales. Vamos a hablar del neoclasicismo en el Río de la Plata, es decir, en el virreinato del Río de la Plata. La importancia estratégica y económica a partir de la formación del virreinato con capital en Buenos Aires empieza a influir en la región. Sin embargo, el neoclasicismo llega tardíamente en relación a los puntos de Centroamérica y la zona andina. El arquitecto Tomás Toribio, enviado por la corona española, que trabaja desde 1756 a 1810, llega realizando lo más grueso de su trabajo en Montevideo. La obra de mayor interés es el Cabildo, que estamos viendo, que es una construcción atípica y encuadrada en postulados académicos, y otros proyectos como la Recoba y la Casa de la Misericordia y la fachada de San Francisco. Una línea de tiempo como la que tenemos en pantalla nos ayuda a nosotros a generar una noción de tiempo histórico que nos permita tener un panorama de los hechos que generan un determinado momento en la historia, como es justamente las primeras décadas luego de la Revolución de Mayo. Los puntos más centrales de esta línea de tiempo tienen que ver justamente con este momento de la Revolución de Mayo, y en transversales van a ver ustedes todos los instantes de organización del gobierno o de la gobernabilidad con términos más actuales
que fueron discurriendo como primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo, y hasta la llegada de los directorios. A lo largo de estos ensayos y de intentos, había que continuar con una estrategia económica que pudiera permitir la sobrevivencia de las aldeas emancipadas y generando los lazos y los símbolos y los valores de una nación. Es así que vamos a tener varios intentos de unión y alianzas, y se llega a 9 de julio de 1816, donde se firma la Declaración de Independencia en un congreso con la mayor parte de las provincias reunidas, que mandaron sus representantes, digamos. Luego van a haber otros intentos de realizar constituciones y tratados de alianzas entre provincias, y finalmente vamos a llegar a la primera presidencia de Bernardino Rivadavia, con una concepción unitaria, es decir, de gobierno desde Buenos Aires, centralista, porque bueno, en ese momento consideraba que el interior y los caudillos no estaban a la altura de las circunstancias. Era un posicionamiento que devino en una lucha, en una guerra interna que llevó muchos años hasta la organización nacional. En 1817, el ingeniero francés Bernardino Rivadavia fue primero ministro de Martín Rodríguez y luego llega al cargo de presidente. Será el encargado de materializar un programa de reformas de corte liberal. En este sentido, debe destacarse que durante su estancia en Europa como enviado diplomático, absorbió el pensamiento de algunas de las personas más influyentes del periodo, como Bentham, Tracy y Duno. Estas reformas son importantes para las élites urbanas que se habían formado dentro de las enseñanzas de la Ilustración española en los años posteriores a la Revolución. Absorben a su modo eclécticamente las teorías en boga a finales del siglo XVIII. El naciente liberalismo británico, el utilitarismo, el pensamiento de los ideólogos, etc. En ese contexto de innovación política e ideológica, hay una apuesta redoblada al republicanismo representativo. La ciudad se convierte en el escenario ideal para viabilizar y visualizar las reformas, que parten desde dos posiciones. Desde la élite, que piensa que organizando regularmente el espacio físico sería posible ordenar también el funcionamiento de las instituciones y transformar el comportamiento social, modificando las viejas estructuras heredadas de la colonia, y la clase dirigente, que cree que esa forma física debe servir para consolidar y ampliar la estructura material de Buenos Aires hasta transformarla en la metrópoli, que tendrá como finalidad fortalecer este proyecto político basa su poder en la cultura urbana y desde allí colonizar la totalidad del territorio. La actual catedral de la ciudad de Buenos Aires corresponde a 1754. Previamente se habían construido otras capillas que por distintos problemas estructurales, falta de mantenimiento, se habían desplomado en parte y hubo que proceder a su demolición completa. Es así que, en base a los planos de Antonio Masella, de origen saboyano, se construye lo que conocemos como la actual catedral, que tiene 3 naves longitudinales.
Esto fue hacia como había dicho, 1754, que un hombre de empresa, Domingo de Sabilbaso, se hace cargo de la tesorería y dirección de la obra del nuevo templo. Además de las 3 naves, se genera una cruz latina con 6 capillas laterales también a ambos lados. Entonces, el 25 de marzo de 1791, 38 años después de iniciada su construcción, se inaugura una primera etapa de obras. En 1804 ya se consagra por el último obispo colonial, don Benito de Lué y Riega, y todos los empeños puestos en, por supuesto, de la culminación de los detalles que faltaban en la obra. Entre esos, la construcción de las torres laterales y el frontis. Recordemos que en el barroco normalmente la tipología de fachada es un portal a modo de portal retablo y enmarcado por 2 torres campanarios. Pasados los años, independizado ya el país, el gobierno de Martín Rodríguez con Bernardino Rivadavia pone interés en concluir las obras de la catedral, y es por ello que hacia 1822 se inicia la reconstrucción del pórtico. También, además de Próspero Catelin, va a intervenir el arquitecto Pedro Benoit. Y como ya hemos mencionado, la obra de Dubourdieu, la culminación del frontis de la misma. Uno de los primeros proyectos que se adscriben a la idea de poner en valor la ciudad de Buenos Aires, adecuarla a la fisonomía de un Estado nacional independiente y fuerte, es el embellecimiento de la catedral. Para tal fin se lo convoca al arquitecto Próspero Catelin para que presente un proyecto de modelación de la fachada de la catedral. Este proyecto va a consistir en un pórtico de Castillo que remata en un frontón triangular, es decir, el lenguaje de los templos griegos. Es así que hacia 1827 van culminando estas obras, faltando algunos detalles ornamentales en los remates de los capiteles de las columnas y sus basamentos, pero ya estaban esencialmente construidas las escalinatas, las columnas, el friso y el frontón. Con tal motivo, en 1851 se recurre al artista Dubourdieu y él presenta un proyecto para trabajar en el frontón con unos conjuntos alegóricos en relieve. El grupo proyectado era alusivo a la unión de las provincias argentinas y representa el interesante centro de la reunión de la familia de Jacob en tierra de Egipto. Este conjunto alegórico tiene en el centro el abrazo entre hermanos. Finalmente, cuando se concluye la obra, se culmina, digamos, los trabajos de restauración en la fachada de la catedral con gran acogida del público y también de manera internacional por la obra de este gran artista que fue Dubourdieu. Vamos a recordar un poco qué significa esto de la manzana de las luces. Entre las actuales calles de Perú, Alsina, Moreno y Bolívar, está esta manzana histórica cuyo nombre hace referencia a las luces de la razón, a los pensadores del siglo XVIII que se llamaban a sí mismos los iluminados. El ingeniero arquitecto francés Próspero Catelin, invitado por Bernardino Rivadavia
para trabajar en Buenos Aires, termina de construir la Sala de Representantes en 1821. Era de forma semicircular con 3 semiciclos superpuestos. La propuesta era para el funcionamiento de la legislatura provincial, que empieza a funcionar desde 1822 hasta 1884. Funcionó también el Congreso General Constituyente y el Congreso Nacional de 1824 a 1827 y el Consejo Deliberante de 1894 a 1931. En esta sala jura Rivadavia su primera presidencia de la Nación Argentina. Posteriormente juró Rosas 2 veces como gobernador y todos los años de gobierno mandó su renuncia, que fuera invariablemente rechazada. Hacia 1836, durante el segundo mandato de Rosas, la sala fue pintada de blanco y de punzó y también remozada la tapicería. En esta sala se sucedieron los encendidos debates del 14 de septiembre de 1852 y 10 años después juró Bartolomé Mitre como presidente de la Nación Argentina. La sala fue nuevamente refaccionada en 1894 y pasó a ser ocupada por el Consejo Deliberante hasta 1931, en que fue ocupada por la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, la UBA. En 1981, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces consigue que la sala fuera reconstruida y puesta en valor por ser un monumento histórico argentino. Vamos a recordar un poco qué significa esto de la Manzana de las Luces. Entre las actuales calles de Perú, Alsina, Moreno y Bolívar, está esta manzana histórica, cuyo nombre hace referencia a las luces de la razón, a los pensadores del siglo XVIII que se llamaban a sí mismos los iluminados. El ingeniero arquitecto francés Próspero Catelin, invitado por Bernardino Rivadavia para trabajar en Buenos Aires, termina de construir la Sala de Representantes en 1821. Era de forma semicircular con 3 semiciclos superpuestos. La propuesta era para el funcionamiento de la legislatura provincial, que empieza a funcionar desde 1822 hasta 1884. Funcionó también el Congreso General Constituyente y el Congreso Nacional de 1824 a 1827 y el Consejo Deliberante de 1894 a 1931. En esta sala jura Rivadavia su primera presidencia de la Nación Argentina. Posteriormente juró Rosas 2 veces como gobernador y todos los años de gobierno mandó su renuncia, que fuera invariablemente rechazada. Hacia 1836, durante el segundo mandato de Rosas, la sala fue pintada de blanco y de punzó y también remozada la tapicería. En esta sala se sucedieron los encendidos debates del 14 de septiembre de 1852 y 10 años después juró Bartolomé Mitre como presidente de la Nación Argentina. La sala fue nuevamente refaccionada en 1894 y pasó a ser ocupada por el Consejo Deliberante hasta 1931, en que fue ocupada por la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, la UBA. En 1981, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces consigue que la sala fuera reconstruida y puesta en valor por ser un monumento histórico argentino. Richard Adams en la imagen argentina. En esta bueno,
En conclusión, las